Bienvenidos nuevamente a este programa especial Descubriendo a Santa María de Guadalupe. Soy el Padre Eduardo Chávez. Con mucho gusto estamos presentando esta serie de encuentros con la Virgen de Guadalupe. Y digo encuentros porque realmente esto viene a ser. El conocerla a ella, el descubrir su mensaje, su imagen, es un encuentro para nosotros muy importante. Hoy tenemos uno de los momentos más interesantes. Precisamente por eso se hizo todo este proceso para la canonización de San Juan Diego y se tuvo que ir a conocer los documentos históricos. Y digo de lo más interesante porque precisamente en este momento vamos a ver documentos que nos hablan, que nos refieren sobre este crucial evento de Nuestra Señora de Guadalupe, que es Dios quien interviene en nuestro mundo a través de su Madre Santísima de Guadalupe. Y quisiera comenzar diciendo un poco la posición, de manera sintética, la posición de algunos que estaban en contra de Nuestra Señora de Guadalupe, en el sentido de que ellos suponían de que no había ningún tipo de aparición, de que simplemente fue una pintura, etcétera, etcétera. Vamos a ver con detalle y con documentación, como les digo, documentación que fuimos a todos los archivos, las bibliotecas, para encontrarnos con esta documentación, como ya lo expresé en su momento. Vamos a encontrarnos con cada etapa y vamos a ver y vamos a descubrir que efectivamente esto es algo trascendental. Es una aparición y es un evento maravilloso para nuestro tiempo. Pues bien, como les digo, fuimos analizando todos los documentos, pero voy a sintetizar lo que dicen los que están en contra de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Ellos dicen esto, que de 1531, cuando supuestamente se aparece Nuestra Señora de Guadalupe, según ellos, hasta 1648, es decir, más de 100 años, no existía ningún documento. Vuelvo a insistir, según los opositores. Y decían ellos, quien fue el que inventó esto de la Virgen de Guadalupe, quien inventó esta narración, quien tomó modelo de algunas narraciones que ya se tenían desde España, fue el padre Miguel Sánchez en 1648. Eso dicen ellos. Y entonces, ¿qué hacer con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que ciertamente no se puede negar que es del siglo XVI? ¿Qué hacer con esta imagen? Y entonces ellos dicen, muy fácil, o fue traída de España, porque en España hay un monasterio dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, efectivamente, y entonces esta pintura fue traída por españoles, por mano hispana, y la colocaron en México para la misión. Eso dicen. La segunda hipótesis con respecto a la imagen, la segunda teoría con respecto a la imagen es esta. No, padre, fíjese usted cómo la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe tiene rasgos muy indígenas. Fue hecha en México. ¿Y quién la mandó a hacer? El segundo arzobispo de México, dicen los opositores. Vuelvo a recalcar. Dicen, fue Montúfar, Alonso de Montúfar, en 1556, quien mandó pintar esta imagen a un indio llamado Marcos. Entre 1531 a 1648 no hay ninguna documentación y así se resolvió todo. Fue Montúfar quien mandó pintar la imagen al indio Marcos y se puso de acuerdo con los franciscanos para montar todo esto. Y por el otro lado, quien hizo toda la narración del supuesto encuentro entre la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego fue Miguel Sánchez en 1648. ¿Qué decir ante esto? Cuando nosotros fuimos a todos los archivos, bibliotecas, como les digo, hemos encontrado una gran serie de documentos. Así que es falso esto que se dice. Pero siguiendo lo que en su momento estuvieron hablando, declarando los opositores sobre este punto, yo quiero señalar cómo, si uno lee con detenimiento
la obra de Miguel Sánchez de 1648, uno se puede dar cuenta que efectivamente Miguel Sánchez publica en 1648 esta obra, en donde por primera vez se habla de esta narración publicada, pero no es la primera vez que en forma manuscrita se conociera el relato del encuentro de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego. En otras palabras, el relato, este encuentro entre la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, se conocía mucho antes. ¿Qué fue lo que pasó con Miguel Sánchez? Simplemente él la publica por primera vez en 1648. Esto es muy distinto. Es más, si tú tienes la obra, se puede encontrar en la biblioteca de Miguel Sánchez, puedes ir a sus primeras páginas y te vas a encontrar con aquel que aprueba la obra. Antes, para este tipo de obras, se necesitaba lo que se llama el Nichilobstat. Así que uno de los que aprueban, Poblete, habla de cómo Miguel Sánchez ha tomado de la tradición, de los códices, de los anales, ha tomado fuente de esto para la publicación de su obra. Es más, en 1649 aparece publicada una segunda obra, Laso de la Vega publica en 1649, y ahí también señala de que ha tomado de la tradición, de los anales, todo lo que ha publicado. En otras palabras, ninguna de las dos publicaciones señala que han inventado ellos este encuentro entre la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, sino que han tomado de la tradición, de los manuscritos, de los códices, la tradición oral, que es muy importante entre los indígenas, y ellos simplemente han publicado. Así que los opositores ante esto no pueden decir nada más, sino que los mismos autores de estas obras están diciendo que han tomado lo básico de las tradiciones y de los códices. La segunda situación también importante en todo esto, y es que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, supuestamente ellos dicen que la trajeron de Extremadura, España, ya que allá hay un santuario. Efectivamente hay un santuario en Extremadura de Santa María de Guadalupe, efectivamente ahí está. Pero la imagen central, la llamada tal cual Nuestra Señora de Guadalupe, no se parece en nada a la imagen de México, a la imagen del Tepeyac, por un lado. Por otro lado, en el coro de ese monasterio de Extremadura, España, existe una Inmaculada Concepción, con el niño en sus brazos. Esta imagen se parece más a la del Tepeyac, pero es la del coro. Nadie le tenía una devoción, sino simplemente los monjes que ahí habitaban, ya que eran los únicos que veían esta imagen. Por otro lado, Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac también toma elementos de Apocalipsis número 12, como esta imagen que se encuentra en el coro. Y otra cosa, el ángel, la luna que están a sus pies, esos son añadidos en el siglo XVIII para hacerla más semejante precisamente con Nuestra Señora del Tepeyac. Así que no tiene nada que ver con la Virgen de Guadalupe de México, simplemente el nombre Guadalupe es igual. Efectivamente, la Virgen de Guadalupe, al aparecerse ante Juan Diego y después revela su nombre, es Santa María de Guadalupe, nombre conocido por los españoles, pero no tiene nada que ver su imagen como tal con la de Extremadura. Es más,